Y como siempre dije, desde un principio, que a las 4:01 iba a ir el móvil de Dani Arrieta. Siempre dije que iba a ser el momento para Dani. Si alguien tiene ¿No en el comienzo? ¿No en el comienzo? Si alguien tiene algo contrario que decir, que muestre las pruebas. Porque no hay pruebas de que haya dicho lo contrario. Y Daniel Arrieta prometió un bombazo, como dijo Marcelo Díaz. Se metió presión. Y acá estamos, seguimos justamente en el Estadio Monumental, tuvimos que esperar, pero al menos acá sí vamos a entregar información. Acá sí vamos a entregar noticias fresquitas de esta jornada. Porque atención, vamos con el primer tema. ¿Ya? Sabemos que durante todo este año en Colo-Colo se ha generado una tensión en el directorio de Blanco y Negro y también no se han podido aprobar los estados financieros, que es un ejercicio que tienen que realizar las sociedades anónimas y que en abril se tenía que realizar, fueron rechazados, después otra vez en junio, no hubo quórum, después otra vez en octubre hubo una nueva junta de accionistas, se rechazaron nuevamente, por lo tanto es un tema que finalmente se ha extendido durante todo este 2025 y sabemos que si es que, por ejemplo, se seguían rechazando estos estados financieros, tenía que salir del directorio de Blanco y Negro quienes los habían aprobado y específicamente Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Asís Mosa, que forman parte del directorio de Blanco y Negro y habían aprobado en un primer minuto estos estados financieros. Sin embargo, después de la última reunión de junta de accionistas, se rechazaron nuevamente, pero atención, porque hay justamente una resolución de la Comisión para el Mercado Financiero que salió durante esta jornada, 13 de noviembre de 2025. Y finalmente, el título de este documento dice Informe respecto de rechazo de balance de los estados financieros. Y atención con lo que acá se detalla porque es importante. Dice, respecto a las consultas formuladas, cabe hacer presente que en esta oportunidad hubo acuerdo con el quórum suficiente para rechazar los estados financieros de la sociedad. Eso pasó justamente en la última junta de accionistas. Pero detalla, sin perjuicio de lo anterior, habiendo de este servicio examinado los argumentos esgrimidos para fundamentar el resto del balance y los estados financieros, dice lo siguiente, esta comisión no cuenta con evidencia relativa a que las fundamentaciones entregadas para sostener el rechazo corresponden a argumentos diversos de los planteados a propósito de la Junta de Accionistas. Ese es el detalle, en simples palabras, para que la gente entienda, según la Comisión para el Mercado Financiero, no hay argumentos para rechazar otra vez estos estados financieros porque dice que ese porcentaje de accionistas, de acciones que rechazaron los estados financieros no tienen argumentos necesarios para, por ejemplo, seguir profundizando o seguir estudiando esta situación que se da al interior de Blanco y Negro. Preguntando en entendidos, en abogados, en quienes están encima de esta situación, la lectura que hacen es que la Comisión para el Mercado Financiero da por cerrado este tema de los estados financieros y de esta manera ya no se tienen que realizar otra vez junta de accionistas para ver este tema. Está cerrado y finalmente Aníbal Mosa también se confirma como el presidente de Colo-Colo, no tiene que haber una salida obligada. Dani, a ver, para entender, ¿hay alguna consecuencia para quienes terminan rechazando una y otra vez estos estados financieros? Porque si no, se podría dar que todos los años el bloque que esté, digamos, al mando y el que esté al contrario, vaya rechazando los estados financieros si es que no hubiese ninguna consecuencia, digamos. Claro, según sabemos no, acá no hay consecuencia, es parte de los accionistas, es parte justamente de quienes tienen sus acciones en Colo-Colo, pero por ejemplo acá dice lo siguiente en un párrafo de este documento, dice, en esta junta extraordinaria, los accionistas con el voto conforme del 50,05% de las acciones presentes en ella, dice, rechazaron el balance y estados financieros de la sociedad.
Después dice, a su vez, el total de los accionistas que votaron por rechazar el balance y estados financieros, ahí dice que es equivalente al 23,03% de las acciones asistentes, formularon observaciones para fundamentar su rechazo, sin que el 27% restante, o sea, la mayoría, esgrimese argumentos fundamentando, comentando su rechazo. Eso también lo toma la Comisión para el Mercado Financiero. En simples palabras, lo que dice es que esta mayoría que rechaza no tiene argumentos para rechazar, porque no hay argumentos. Sí, pero igual yo diferenciaría, digamos, el directorio mismo de la Junta Accionista, porque la Junta Accionista podemos ser cualquier civil. O sea, yo puedo tener un porcentaje muy tener hasta ínfimo, exactamente, y es esa junta finalmente, o sea, una infinidad de personas que asumo que es muy difícil ponerlas de acuerdo a todos, o a una más importante, digamos, la mitad de los accionistas más uno, como para votar en este caso así como ya. Digamos que los estados financieros están incorrectos. O sea, igual tiene que haber habido sospecha bien fundada de parte de gente obviamente más entendida en la materia, en que la situación no estaba muy clara como para rechazarlo en dos ocasiones. Y finalmente esto no ocurrió en una sola, sino que fueron dos. Entonces igual ahí como que yo haría la distinción que esto no es un tema de que votase Stowin contra Moza en esta ocasión, que son los que están al mando y los otros son la contra en este instante, o viceversa. Es más bien algo amplio de todas las personas que tienen acciones en blanco y negro hoy. Bueno, al menos se zanja un mira, importante, digamos. Dime. Sí, solamente para puntualizar ese tema, yo entiendo a lo que vas, porque obviamente no todas las acciones del bloque Vial Ruiz Tagle, por ejemplo, representan justamente a toda la mayoría, al universo que hay de accionistas en Colo-Colo, pero sí sabemos que esta era una jugada política. Sí. Era, podríamos decir, esta última instancia que tenía obviamente el bloque Vial Ruiz Tagle para rechazar, para seguir rechazando e intentar de esa manera, a través de este método, intentar la salida de Aníbal Moza de la administración de Blanco y Negro. No, si ahí yo no me tapo los ojos tampoco, si no me como el caramelo tan fácil, pero en el fondo es una masa de personas individuales. No es netamente, digamos, como ocurre a nivel de directorio, que muchas veces son empresas las que están detrás y hay representantes de dichas empresas que manejan las acciones de un grupo, las que están presentes en la mesa directiva. En este caso son individuos. Es importante aclararlo y remarcarlo, porque finalmente el que se ve afectado en este momento ante esta acusación es la actual dirigencia, o sea, el actual presidente, porque finalmente se ataca a ese grupo. Hoy día dice que, bueno, los números están en lo correcto, o sea, lo que ellos presentaron está correcto, o sea, no hay nada en cual se pueda incurrir o en algo que se hizo de mala manera. Yo creo que también porque finalmente la buena y la mala hay que contarla, y creo que hay que aclararla, porque uno puede decir, bueno, la mala gestión de Aníbal Moza, pero claro, cuando se acusa de algo a una dirigencia, en este caso a Aníbal Moza y a toda la gente que lo rodea, también hay que decirlo que en esta sale limpio, digámoslo de esa manera. Claro, y es importante obviamente la aclaración en ese sentido. Dani, al menos se cierra un episodio que fue en abril, ¿no? La primera vez que se rechaza, y estamos a 13 de noviembre. O sea, ha pasado muchísimo tiempo en un año que las fuerzas tenían que estar, bueno, lo hemos repetido tantas veces, ¿no? Tenían que estar concentradas en otro tema que era una celebración de un centenario, pero finalmente todos estos pequeños, grandes, enormes, diría yo, detalles han marcado el año centenario finalmente de Colo-Colo. Y es algo que lamentablemente para el hincha de Colo-Colo, porque creo que es el hincha el que sale dañado y el que se da cuenta la inestabilidad que hay al interior de este directorio, este tema se debería haber zanjado a fines de abril, donde todos los años se realiza la tradicional junta de accionistas, donde finalmente se tienen que aprobar o rechazar los estados financieros. En este caso se realizó en abril, se rechazaron los estados financieros, había 90 días para otra vez llamar a otra junta, se realizó en junio, otra vez rechazados los estados financieros, pasaron 3 meses, se realizó en octubre, otra vez rechazados los estados financieros, entonces ya van 3 juntas de accionistas este año, incluso ya la CMF había advertido que ellos, en el estudio que hacen, no veían irregularidades en los balances que entregó Blanco y Negro por el ejercicio 2024. Entonces, claro, en rigor, estos estados financieros estaban rechazando por ese punto de los conciertos y el arriendo del Estadio Monumental que se incluyó justamente en este balance, y
finalmente recaudaciones a futuro que iba a recibir Colo-Colo y que finalmente se incluyeron en estos números que sumaba Blanco y Negro. Pero lo que dijo la CMF es que acá no habían irregularidades, y también me parece que Aníbal Mosa, de manera sincera, lo intentó explicar hace ya 3, 4 meses, donde él decía que acá no habían irregularidades, habían recursos que se fueron a buscar, que se incluyeron en estos balances, pero acá no hay mano negra, ni plata que se está escondiendo, ni plata que parece o da la impresión a la opinión pública que por momentos alguien se estaba llevando el dinero y no aparecía. Acá no es así. Con respecto a este tema, Dani, está todo aclarado, ¿no? O sea, no hay más que agregar con respecto a esto. No, por el momento queda cerrado, y lo que dicen también justamente los entendidos del tema, y preguntando también al interior del directorio de Blanco y Negro, este ya está cerrado y no tiene que haber otra junta de accionistas, y la propia CMF, que es justamente el ente que regula las sociedades anónimas, da por finalizado este tema y de todos modos deja la advertencia de lo que pasó en este 2024, pero ellos al menos argumentan que no hay más fundamentaciones para seguir realizando otra junta de accionistas, porque dicen que no hay argumentos para seguir rechazando estos estados financieros. Muy bien, queda clarísimo el tema con respecto a aquello. Se cierra al menos un capítulo de este libro. Pero quiero abrir otro capítulo que tiene que ver con lo futbolístico, que tiene que ver, por ejemplo, con qué va a hacer Colo-Colo este fin de semana. ¿Tiene algún amistoso ya preparado? Nos contaba, ¿se sabe el rival o todavía no? Va a jugar el próximo sábado Colo-Colo a puertas cerradas, partido amistoso. Colo-Colo va a entrenar hasta el sábado, después tiene libre, pero además recordemos que el Estadio Monumental es sede de votación, por lo tanto ya el fin de semana van a ser los militares, por ejemplo, quienes estarán a cargo de este sector, de este lugar, porque es centro de votación. Pero no quiere perder tiempo Fernando Ortiz, por lo tanto ya está definido el rival. El próximo sábado Colo-Colo va a enfrentar a Trasandino de los Andes, equipo de la segunda división profesional, que va a estar jugando entonces con Colo-Colo para que el equipo no pierda ese ritmo de competencia y siga en esta senda de seguir sumando minutos, de seguir buscando variantes, lo que está haciendo el cuerpo técnico. Obviamente enfrenta a un rival de otra categoría, pero me parece que también va en la tónica de lo que hizo, por ejemplo, Fernando Ortiz cuando el fútbol estuvo en ese receso por el Mundial Sub-20. Ahí Colo-Colo también jugó 2 partidos amistosos contra la Unión Española, también viajó hasta el sur para jugar con Deportes Puerto Montt, pero es justamente Trasandino de los Andes el rival de Colo-Colo, donde, ojo, acá hay puntos importantes. Seguramente puede probar un equipo ya pensando en el domingo 23 de noviembre, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Monumental a las 20:30 horas, y también cómo va a armar de mitad de cancha hacia adelante, porque para ese partido no va a estar Claudio Aquino. Vamos a ver si es que cómo va a armar esa mitad de la cancha, si el reemplazante de Aquino va a estar en la mitad de la cancha, si es que va a seguir con Volados y Cepeda jugando por las bandas. Recordemos que también hay jugadores que están con la selección chilena, como Pizarro y Cepeda, que van a llegar, me parece que el jueves van a estar llegando a nuestro país, un viaje largo de regreso desde Rusia. Pero lo que yo me quería detener es la situación de Arturo Vidal, porque ya está entrenando de manera normal Arturo Vidal. Por lo tanto, este partido, me parece, el del sábado, el amistoso frente a Trasandino, va a ser importante para ver cómo está Arturo Vidal y para finalmente que el técnico se haga una idea de cómo va a armar esa mitad de la cancha, porque perfectamente puede jugar Vidal, también el propio Tomás Alarcón y el propio Méndez. No está Vicente Pizarro, pero seguramente cuando esté Vicente Pizarro, el mediocampo va a ser el mismo que venía jugando anteriormente, con el propio Vidal, con Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez. Pero ahí obviamente es decisión del entrenador. ¿Vidal tiene que volver a ser titular, digamos, después de estos días de lesión donde no pudo estar presente? ¿O Alarcón, por ejemplo, le termina quitando el puesto y se puede conformar de otra manera el equipo sin Vidal? ¿Sabes qué? Yo creo que estos 2 partidos que él se pierde, que fueron 2 victorias de Colo-Colo contra Ñublense y la última contra Unión Española, y principalmente contra Unión Española, siento que Alarcón jugó muy bien. Hizo un muy buen partido y separando el gol que hizo, el tiro libre, claro, que también tiene un poco de fortuna, que se abre la barrera, que el arquero también tiene un poco de responsabilidad.
sacando el tiro libre, creo que él hizo un muy buen partido. Recuperó muchos balones, también filtró pases. Yo creo que Alarcón se ganó su espacio y Arturo Vidal, yo creo que le va a costar recuperar la ¿Pero Alarcón titularidad. le gana el puesto a Vidal? Es que se lo va a tener que ganar esta semana, yo creo. Ortiz es un tipo que lo ha dicho, que todos los jugadores son iguales para él y que se van ganando el espacio en el día a día. Y yo creo que Alarcón en estos últimos 2 partidos, principalmente contra Unión Española, yo creo que se ganó la titularidad. Ahora vamos a ver cómo vuelve físicamente Arturo Vidal. Necesita trabajar estas 2 semanas, que es importante, para ver si puede llegar bien físicamente también para el próximo partido, pero yo creo que perdió un poquito espacio Arturo con estos 2 partidos que se perdió. Sí, es que a diferencia que con Almirón, por ejemplo, que el equipo partía por Arturo Vidal estando sano jugaba, da lo mismo donde, digamos, Sí. pero Almirón lo ponía a sol y a sombra, a diferencia Incluso al 50%. exactamente de lo que está pasando con Ortiz, que él lo suma a las variantes que tiene en la zona media, y efectivamente, o sea, el retorno del último partido, por ejemplo, el último no lo jugó Méndez. El retorno ahora de Víctor Felipe Méndez también le da otra dinámica a esa zona media. Entonces, yo no lo doy por garantizado que estando en buena condición física lo inserte en el medio campo. Yo creo que sí, la ausencia de Aquino puede ayudar a que tome un cupo, porque tampoco Sí, tiene como tanta oferta. pero lo que pasa es que Aquino al salir recupera a Méndez en esa posición, porque Aquino jugó de volante el último partido, entonces va a tener a Pizarro y a Méndez. El tema si es que tiene que ver el extremo, si va a repetir con Volado o no, y me imagino que también debe estar ahí la decisión entre Alarcón y Arturo Vidal para ser el primer volante. ¿Para ti, Gonzalo, Alarcón le gana la titularidad a Vidal? No. O sea, no por rendimiento. Yo creo que para Ortiz, Vidal es titular. Estando bien físicamente, o sea, ya está bien. Volvió a entrenar esta semana. Estando bien, bueno, tiene toda esta semana para entrenarse con normalidad con el equipo y la siguiente. Más allá del rendimiento, que comparto totalmente lo que decía Carlos, el buen momento que tuvo Alarcón más allá del gol. Pero yo creo que también porque son jugadores distintos, que tienen otra dinámica también desde ese lugar. Ahora, no veo a un Vidal con Ortiz jugando en la posición de Aquino o de media punta, como muchas veces lo hacía con Almirón. Yo creo que para Ortiz, Arturo es volante de contención. Yo creo que es ahí donde va a partir jugando. Si tiene que buscar un reemplazante para Aquino, lo verá con Méndez, lo verá con Volado o con Cepeda, yo creo, o hasta el mismo Bicho Pizarro jugando quizá un poco ¿Incluso más Pizarro? arriba. Sí, claro. Hasta el mismo Bicho Pizarro jugando más arriba, yo creo que para él... Por eso, pero podría jugar con 4 volantes, digamos. Sí, sí, perfectamente. En el fondo, ante la ausencia de que Aquino. Ortiz juega 4-3-3 y no va a salir de ahí, siento yo. Sí, Va a tenemos jugar con probable 3 que juegue volantes. con Volados por un lado, Cepeda por el otro. Sí, claro. O puede jugar 4-2-3-1. Yo creo, o Aquino por un lado, Cepeda por el otro. Sí, es que ahora Aquino no puede jugar. Claro. No, en esta no puede jugar. Pero para mí, imponiéndolo. en el tema de Arturo, yo creo que para Ortiz, Arturo es ahí, en volante de contención. ¿Pero es fijo para ti? Para Yo mí siento sí. que no. Para Ortiz sí. ¿Cuál es el único partido? No, ¿cuándo Ayúdenme, jugó? ¿cuál es el único que no jugó? El Primero. El primero El con primero. Iquique. El primero. El resto fue titular. Jugó Sí. Pavés. Sí, después ya Pavés Y pierde Pavés digamos, está... terreno. Sí, Pavés sigue perdiendo terreno. Pavés está O sea, retrasado en la perdió terreno consideración. Esteban, a veces jugó Pizarro, a veces jugó Alarcón, pero siempre jugó Arturo. De hecho, Y Pizarro. en la nota, dio una nota radial hace Sí. un rato atrás con la ADN, Fernando Ortiz, y en esa nota deja más en evidencia que no tiene muy considerado a Esteban Pavés. O sea, claramente es de los jugadores más desechables que tiene el plantel. Dice que son decisiones técnico-tácticas, por eso no está fuera. Exactamente. Y eso en el fondo te dice de que es su gusto el que pone por delante. O sea, no es un jugador que lo llene del todo. Y que es válido, finalmente, el director técnico y el que tiene que tomar esas decisiones. Ahora, ¿cuánto afecta, Carlos, por ejemplo, un viaje tan largo como el que tiene que hacer? Ahora estamos hablando de Colo-Colo, entonces pregunto por Pizarro y Cepeda. Sí, afecta bastante, aparte que el cambio de horario también, entender que viajan en business class y es bastante cómodo, duermen bien. ¿Pero no es cuántas tan escalas agotador. son? Creo que eso dos, no lo sé. Creo que ¿Dos son o 2 tres? escalas. No, creo que son 3. Sí, yo creo que van a estar un día viajando, quizás van a llegar a un viernes o el mismo sábado para poder presentarse a entrenar. Sí puede afectar, pero siento yo que el nivel de Vicente Pizarro y de Cepeda
yo creo que aunque entrenen un día antes, van a jugar de titular igual. Van a jugar de titular y después, dependiendo del rendimiento que están teniendo en el partido, ahí Ortiz los va a modificar o no, pero yo creo que son dos jugadores que aunque lleguen un día antes o 2 días antes, tienen que jugar. Tienen que jugar. Sí, porque son del... Siempre hemos hablado del mal rendimiento de Colo-Colo en lo colectivo y cuando intentamos de sacar con pinzas, son ellos dos. Son los mejores que han jugado esta temporada y no pueden no jugar. Sí, sobre todo la condición en que está Colo-Colo, que depende de sí mismo. O sea, no tenerlo sería dar demasiada ventaja frente a rivales que se están buscando también la posibilidad de alcanzar algunos puntitos en esta última Y lo fecha. positivo es que juegan el domingo a las 8, entonces también tienen todo el domingo como para poder llegar de mejor forma al partido. Eso les favorece un montón. Ahora, Dani, ¿qué pasa con Salomón Rodríguez? A ver, es complicada la situación que está enfrentando el delantero de Colo-Colo, quien ha quedado fuera, de hecho, de los 2 últimos partidos. No viajó a Chillán, tampoco estuvo en la banca del partido frente a la Unión Española. Según el parte médico de Colo-Colo, arrastra una dolencia física, por eso no estuvo en el último partido frente a los hispanos. Pero la realidad es que ya con el retorno de Javier Correa, quien había estado fuera, pero ya está de vuelta en los últimos partidos, pierde terreno completamente el propio Salomón Rodríguez, quien ya sabemos, él está abierto a partir de Colo-Colo. Es justamente una situación que él ha meditado junto a su representante, que en algún momento el propio agente del jugador insistía en que el futbolista iba a continuar, que necesitaba tiempo, que quería cumplir su contrato, que todavía le queda todo el próximo año de vínculo con Colo-Colo, pero Salomón Rodríguez no lo está pasando bien. Salomón Rodríguez no lo ha pasado bien durante este 2025. Ha jugado poco, ha marcado poco y justamente eso hace ya pensar al jugador de ver una alternativa de partir al finalizar esta temporada, porque siempre los jugadores dicen, ya, tuve un primer semestre malo, por ejemplo, en el caso de Salomón Rodríguez, lo revierto en el segundo semestre, pero ya no revirtió la situación Salomón Rodríguez. Quedan 3 partidos en Colo-Colo, seguramente no va a jugar ninguno de titular, quizás si hay inconvenientes puede que juegue, pero si es que todos están bien, Salomón Rodríguez no va a jugar, al menos en el equipo titular. Entonces está muy complicado que ya este naipe se pueda dar vuelta. Por lo tanto, lo que nos dejan los números hasta ahora de Salomón Rodríguez son los siguientes. En la Copa Chile jugó 5 partidos, 274 minutos, anotó 2 goles. El delantero uruguayo, esos son justamente los goles, los únicos que ha anotado en Colo-Colo. 2 goles que fueron a inicios de este año, en febrero. Después no ha vuelto a marcar. En la Liga de Primera son 15 partidos, solo 15 los que ha jugado y son 553 minutos. Es muy poco lo que ha disputado justamente Salomón Rodríguez. No ha jugado ni la mitad de los minutos de esta temporada. Claro, son 15 partidos, pero no todos los ha jugado completos. Y en la Copa Libertadores estuvo en 3 encuentros, 165 minutos sumó, tampoco jugó ni 3 partidos completos el propio delantero. Esos son los números de Salomón Rodríguez. Ya se abre a la posibilidad de partir y obviamente me parece que en Colo-Colo también están dispuestos a negociar la salida, si es que es un préstamo, si es que es terminar de manera anticipada el contrato con el jugador, porque ya en Colo-Colo hay alternativas de centro delantero ahí en la carpeta para ir a buscar de cara a la próxima temporada. ¿Qué tanta responsabilidad tiene Colo-Colo en su búsqueda de haber traído a este jugador, digamos, a Salomón Rodríguez, haber pagado lo que se pagó y que finalmente no terminara funcionando, o es toda del jugador? No, yo creo que mucha. Así como también tiene mucha responsabilidad Almirón. Hubo una conferencia donde le preguntaron, ¿te acuerdas? Sí. Así como la cual no contestó. No contestó, sí. Se fue por las se la ramas. sacó, sacó así. Sí, pero yo creo que en esa búsqueda sí. Yo me desmarco un poco al jugador porque finalmente no hemos visto un Salomón Rodríguez y tengo que ser muy sincero en esto, que no vi un par de partidos en Godoy Cruz, imágenes más que partidos. Y es un buen jugador, pero no sé si un jugador que uno decía, uy, va a explotar en Colo-Colo, que lo puede hacer quizás saliendo y buscar nuevo aire. Pero yo creo que en esa búsqueda también creo que podemos ver un mejor Salomón Rodríguez, pero no sé si el que Colo-Colo fue a buscar.
En ese sentido creo que la gente que lo trae, la directiva, la elección, a diferencia de Aquino, que yo sí creo que Aquino puede mejorar y mucho, lo veo, hay una diferencia muy grande y en esa responsabilidad creo que también dirigencialmente tiene mucho. ¿Sabes qué? Porque él tiene características de juego, no para lo que pide Colo-Colo. Él quizá necesita un funcionamiento diferente, o que estén tirando centro todo el partido, no un equipo que sea protagonista, que necesite que el delantero también se conecte con los jugadores. Técnicamente tampoco es que se va a pasar a uno, va a enganchar como el gol de Correa del otro día. Por lo que hemos visto, no tiene esas características. Seguramente en otro equipo quizá le vaya mucho mejor, pero depende de cómo juega el equipo. Él es un delantero más que va arriba, que choca, que intenta aguantar el balón, que necesita mucho juego aéreo, que tira en centro de todos lados, y creo que ahí tiene la posibilidad de destacar mucho más que de la forma en que juega Colo-Colo. Igual es bien paradójico lo que estás diciendo, porque finalmente él llega a petición de un entrenador, sí, que fue quien estuvo la mayor parte del año, y con él prácticamente tampoco jugó, no fue titular. Entonces, bueno, lo buscó porque quería jugar de determinada manera, para la cual Salomón Rodríguez se supone que sea adecuada, y Salomón Rodríguez terminó siendo totalmente desechable. Entonces, sí, pues, y ahí es donde se equivocan, siento yo. ¿Pero quién se equivoca? ¿Daniel Morón? En conjunto, yo creo técnico del momento? Los tres que toman la decisión, y que creo que también está, como lo dice Gonza, es Almirón, es Colo-Colo, porque al final él no encajó nunca ni con Almirón ni con Ortiz en este momento. Entonces... Pero para mí lo más extraño de todo es que con Almirón no haya brillado. Si llega con la confianza del entrenador, claro, que eso es algo que los jugadores todos repasan, claro, digamos, dicen, oye, como un mantra, tengo la confianza del entrenador, listo, el entrenador te dio la mano, sí, la dirigencia desembolsó lo que había que desembolsar porque creyeron en el tipo, Colo-Colo iba a jugar con 2 atacantes, pero aún en ese dibujo tampoco actuó y tampoco lo hizo de buena manera. Teniendo a otro que se llevaba como el mayor peso de la campaña, que era Javier Correa, porque tampoco llegó siendo como el atacante número 1 de Colo-Colo. Bueno, y ahí se fue diluyendo, sí, impresionante. Mes a mes como que fue no sé, Dani, pero a mí me da la impresión, o en algún momento lo escuché, que no siendo un jugador de 20 años, pero siendo lo joven que es Salomón Rodríguez, también se le traía como una posible inversión, ¿no? O sea, de traer un jugador joven por un precio que obviamente es alto para Colo-Colo, pero que en algún momento se podría revender nuevamente y ganar dinero. Y esa era la idea justamente porque sabían que era un jugador joven y que haciendo una buena temporada podía subir de precio y después ser una posible venta, pero con este escenario obviamente está muy difícil y yo por eso digo, con Fernando Ortiz creo que Salomón Rodríguez no va a jugar. Sus características de juego además creo que no calzan con lo que hoy está buscando Fernando Ortiz. Uno dice, yo comparto lo que marca Carlos Villanueva. Salomón Rodríguez es un delantero para quizás estar más en el área, para el juego aéreo, para buscar centros, pero hoy, por cómo está jugando Colo-Colo, hoy no apuesta al juego aéreo. Tiene a 2 punteros, Cepeda por la derecha, Aquino cuando está por la izquierda, que no buscan mucho centro. Lo que quiere Fernando Ortiz justamente con Cepeda a la derecha es que enganche y que busque su perfil más cómodo para rematar. Entonces no van a sacar centros desde ese sector, en gran parte del partido, porque busca otras características de Cepeda, por ejemplo, abierto a la derecha, no que se la tiren a correr, saque el centro de pierna derecha, no, lo que busca Ortiz es que Cepeda enganche, que se perfile para justamente su pierna izquierda, y con el propio Aquino lo mismo, busca que se perfile para que pueda dar de manera más cómoda el pase, también jugando más centralizado. Entonces, por formas de juego, está difícil que Rodríguez encaje en lo que también está buscando Fernando Ortiz en estos últimos partidos. Bueno, hay que ver qué pasa finalmente con Salomón Rodríguez y su futuro, tanto cercano como un poquito más lejano con la camiseta de Colo-Colo. Un abrazo grande para ti, Dani, que te vaya muy bien. Un abrazo, que estés bien. Chau, chau. Chao, Dani. Linda tarde para ti.